Después también tenemos dentro de la misma potenciación de las relaciones humanas, podemos hablar del clima. Y el clima laboral, ¿cierto?, tiene que ver con lo que se respira dentro de una organización, cómo se siente el ambiente, ¿ya? Porque tiene relación con cómo se relacionan las personas con la estructura organizacional que tiene una empresa o una institución de distinta índole. Entonces, cuando ustedes hablan del clima, tienen que siempre referirse a lo que respiro, a lo que yo presiento, a lo que siento dentro de una organización. Y en ese aspecto, también el desarrollo organizacional busca generar cambios, ¿ya? Cuando yo tengo un mal clima laboral, está comprobado que los resultados pueden no ser los mejores. Entonces, yo como agente de cambio o persona que estoy impulsando un proceso de desarrollo organizacional, tengo que buscar las formas, las alternativas para establecer nuevos mejoramientos o procesos que me permitan mejorar mi clima laboral, ¿ya? Fortalecer la cultura organizacional y también modificar las conductas individuales que puedan tener ciertos funcionarios o trabajadores que pueden estar afectando el clima de mi organización. Hasta acá, chiquillos, ¿alguna duda? ¿Profe, me escucha? ¿Estamos bien? Ya. Fíjense en esta tablita, es importante que la puedan visualizar. Nosotros generalmente vivimos como en el status quo, es decir, nos conformamos con lo que tenemos, con lo que vivimos, con la realidad en la cual estamos insertos, y en base a eso tenemos ciertos paradigmas, es decir, ideas preestablecidas que nosotros generalmente compartimos, ¿ya? En donde, por ejemplo, aquí están al lado izquierdo, dice, el hombre es básicamente malo, ¿ya? Nosotros siempre trabajamos en base a la desconfianza. No se ve nada, profe. ¿Cómo? No se ve la tablita. ¿No? No. Wilson, ¿Y ahora? Yo la veo sin problema. Yo la veo, yo veo la tablita. Yo la veo igual. Sí, no hay problema. Igual la veo. Acá igual se ve la tabla. Ya, entonces estamos en el segundo, en el primero, ¿cierto? El hombre es básicamente malo, se evalúa negativamente a las personas, el hombre no puede cambiar, eso principalmente lo piensan las mujeres, existe resistencia y temor a las diferencias individuales, se emplea la posición para fines de poder y prestigio, hay desconfianza básica en las personas, se evaden los riesgos, se refuerza fundamentalmente la competencia, el concepto de individuo se hace en relación con la descripción de puestos y la participación en la conducta de juegos. O sea, si ustedes se dan cuenta, todos los elementos que se consideran en la tabla del lado izquierdo, ¿ya? Es como lo que nosotros hoy día habitualmente escuchamos o incluso practicamos, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la lógica del desarrollo organizacional? De que nosotros podamos modificar y romper también ciertos paradigmas para poder mejorar nuestros procesos a nivel organizacional y a nivel personal. Entonces, ¿cuál es uno de los valores que entrega el DO? Aquí están mencionados. El hombre es esencialmente bueno. ¿Esto qué nos invita, cierto? A que nosotros, obviamente, tengamos una mejor percepción de los individuos que comparten en una organización. Se percibe a los individuos como seres humanos, es decir, hay un mayor grado de humanidad y de preocupación también por el individuo. Las personas pueden cambiar y desarrollarse. Si nosotros, por ejemplo, tenemos la premisa de que las personas no pueden cambiar ni desarrollarse, no podríamos establecer un proceso de desarrollo organizacional. Entonces es muy importante que cambiemos esa percepción. Después dice, se aprovechan las diferencias individuales. Nosotros hoy día tenemos que apelar a la diversidad, en el sentido de cómo la diversidad hoy día puede enriquecer un grupo de trabajo. Se emplea la posición para los fines de la organización. Es decir, hay mayor correlación entre los objetivos individuales y también los objetivos organizacionales. Existe una confianza básica en las personas, ¿ya? Ahora, todo lo contrario a lo anterior. Nosotros ahora partimos de la premisa de confiar en las personas. Hay disposición para aceptar riesgos. Si yo hoy día no soy capaz de tomar riesgos,
en el ambiente actual, en la situación actual que hoy día el mundo vive a nivel organizacional, yo la verdad que estoy perdido. Entonces es muy importante que el concepto de riesgo hoy día pierda ese temor o pierda ese paradigma en función de que es un proceso negativo o de que es una palabra prácticamente innombrable. Hoy día el riesgo toma una importante posición, ustedes lo pueden ver a nivel internacional, de cómo hoy día las empresas están en una situación de asumir o no ciertos riesgos de como, por ejemplo, cambiar sus rubros de producción, pasar de elaborar motores, ¿cierto?, a construir ventiladores mecánicos. Entonces es muy importante que hoy día entiendan cómo los riesgos también pasan a ser un concepto que está en la nebulosa y en la retina de hoy día de los líderes empresariales y también organizacionales. Después viene otro punto que dice, se hace un hincapié primordial en la colaboración. ¿Qué significa esto? Esto es sinergia. Me imagino que en algún momento escucharon la palabra sinergia, que significa que la suma de las partes es más que el todo, o 2 más 2 es igual 5. Que para efectos de lo que nosotros estudiamos, 2 más 2 no es 4, 2 más 2 es 5. ¿Qué significa esto? Que si yo trabajo de forma mancomunada, colaborativa, con un grupo de personas, voy a obtener más resultados que si trabajo de forma aislada. Eso es sumamente relevante y eso también lo entiende el día el DO como un proceso de trascendencia. Y por último, dice, se desempeña, perdón, me quedan dos. Se concibe al individuo como una persona integral. ¿Qué significa esto? Que la persona hoy día, nosotros entendemos que tiene la capacidad para poder desempeñarse y desenvolverse en distintas tareas, ¿ya? En multipropósito, multifacética, y eso también hoy día es muy relevante. Ustedes hoy día pueden comprobar eso también en el mundo laboral. Hoy día hay que saber de todo, desde fotocopiar, escanear, hasta elaborar un informe. Entonces, eso también apunta también el DO, de que nosotros tenemos que pensar siempre en ser personas integrales, que puedan desarrollar distintas labores y también asumir distintas responsabilidades. Y por último, ¿cierto?, se desempeña una conducta auténtica. ¿Y qué significa una conducta auténtica? Que a nosotros proporcionar e incentivar que la persona se autodesarrolle y crezca profesionalmente, es más fácil conseguir que la persona actúe de forma honesta, ya de forma transparente. Eso también es muy relevante porque ya abandonamos un poco el juego de roles que muchas veces los individuos asumimos en ciertos contextos laborales, ¿ya? Recuerden que esto hoy día ocurre. Uno, dependiendo de la situación, asume un rol determinado o un perfil determinado para no verse afectado, ¿cierto? O para que no lo pillen, en fin. Así que es muy relevante también que nosotros pensemos, ¿cierto?, en ese punto, de que a nosotros tener la posibilidad de desarrollarnos, de tener autonomía en un lugar de trabajo, nosotros vamos a poder también operar y trabajar de forma más auténtica. Nos quedan 10 minutos de esta primera clase, ¿ya? Así que en cualquier momento saben ustedes que yo les voy a avisar cuando se vaya a apagar. Vamos con lo siguiente. Lo hemos solucionado. ¿Más cómodo? ¿O veis re poco? Les recuerdo que yo voy avanzando en función de lo que ustedes también van teniendo en su cuadernillo, ¿ya? Y el tema que nosotros vamos a conversar ahora tiene que ver con el comportamiento organizacional. Como ustedes pueden ver acá, en la parte que está en negrita, es la definición más fácil de aprenderse y más fácil de utilizar que yo les puedo dar. Así que por eso se la quise colocar ahí, para que ustedes por favor la puedan entender, la puedan asimilar, la puedan escribir y se la puedan aprender de la mejor forma posible. Dice que el comportamiento organizacional es una especie de círculo evaluativo que busca esclarecer cómo se comportan las personas dentro de una organización, por qué actúan así y cuáles son los impactos de sus formas de desenvolverse. Es decir, el comportamiento organizacional tienen que entenderlo ustedes que evalúa tres partes. El primero, evalúa cómo se comportan las personas, evalúa por qué actúan de esa u otra forma, y cuáles son los resultados o los efectos de ese comportamiento. ¿Ya?
Entonces, si por ejemplo tenemos una persona dentro de una organización que se comporta de forma agresiva, y cuando nosotros le damos la explicación del por qué se comporta de forma agresiva, ¿ya? Logramos concluir que puede ser debido al estrés laboral al que se somete, y después vemos cuáles son los impactos de ese comportamiento agresivo. Puede ser un mal clima laboral, ¿ya? O puede ser un mal desempeño individual. Entonces siempre tenemos que hacer la trazabilidad. ¿Cómo se comporta? ¿Por qué actúa de esa forma? ¿Y cuáles son los resultados que tiene ese comportamiento? ¿Ya? En estricto rigor podríamos decir que cada acción tiene sus consecuencias, si lo queremos decir de una manera más poética, ¿ya? Entonces, es importante que ustedes entiendan de esa forma lo que es el comportamiento. Ahora, ¿por qué es importante que nosotros hablemos de comportamiento organizacional? Porque para hablar del desarrollo organizacional, tenemos que nosotros también, obviamente, saber cómo se comportan las personas, cómo se comporta la organización, para poder implementar algún tipo de proceso de cambio. Si nosotros hoy día, por ejemplo, tenemos una organización que tiene un clima laboral muy debilitado, muy dañado, ¿ya? Muchas discusiones, muchos conflictos, ¿creen ustedes que será factible implementar un proceso de desarrollo organizacional de forma tan fácil? No, es muy difícil, es muy difícil. Entonces es muy importante que problemas menores los tengamos subsanados antes de poder entrar a problemas mayores, ¿ya? Ahora, ¿qué dice? El comportamiento organizacional, y por tanto el DO, comprende 3 niveles de análisis que van desde una perspectiva micro a una perspectiva macro. En primer lugar, nosotros tenemos que analizar el nivel individual, que consiste en la comprensión y medición del comportamiento individual. No todos los individuos se comportan de la misma forma dentro de una organización. Es más cómodo, obviamente. Si no, no soy así nomás. Y aquí no ¿Quién tiene el micrófono encendido? Por favor, que lo No. apague. Sí, por ahí. Ahí sí. ¿Lo pagaste? Por inicio. Ya, después tenemos el nivel grupal, en donde especifica que nosotros tenemos que ser capaces de comprender y entender el cómo funcionan los grupos dentro de una organización. Y ahí, ¿cierto? Más adelante vamos a ir viendo cómo se componen y se conforman los grupos. De hecho, hoy día, la jornada de hoy, nos vamos a centrar exclusivamente en esto, en cómo se forman los grupos, en qué consisten los grupos. Y por último, el nivel organizacional, que es el nivel macro, donde nosotros tenemos que entender y comprender problemas de tipo organizacionales, que son obviamente de mayor estructura, de mayor envergadura. ¿Alguna duda con esto, chiquillos? ¿No se me escucha? Sí, le escucho. Ah, ya. Gracias. Ah, ya, muy bien. Iba... No. Dígame. Ya, aquí ustedes pueden ver la... Esta es Profe, se nos va a ir el tiempo. ¿Cómo tenemos que entrar para ¿Cómo? responder la pregunta? Ahora les voy a explicar. Esta es la última lámina que ustedes tienen ahí para poder relacionar, ¿cierto?, gráficamente cómo es el nivel individual, nivel grupal y el nivel organizacional. ¿Ya? Ahora les voy a mostrar cómo ingresar a la plataforma. Denme un segundito. Nos quedan 4 minutos, así que en 4 minutos vamos a poder ver eso. Profe, ¿la respuesta se la enviamos por la misma plataforma o al correo? No, solamente por la plataforma. ¿Me ven ahí o no? ¿Ven la pantalla? Sí. Ya, bien, vamos a hacer todo desde el principio. Ya, yo voy a salir. Voy a entrar acá. Entré ya. Va a tener que ir a pinchar la asignatura. Esta es la asignatura. Y acá ustedes se van a encontrar con que hay varias cositas. Entonces, ustedes van a ir acá donde dice evaluaciones. Y en evaluaciones, ustedes van a tener que pinchar donde dice unidad 1,
foro de preguntas y respuestas. Yo voy a pinchar acá. Aquí aparecen las reglas de cómo ustedes deben responder el foro. Hay 8 reglas que se indican ahí. Obviamente no copiarse la respuesta, ya que la respuesta también debe ser breve y específica, atender a lo que efectivamente se pregunta. Y aquí pueden ver abajito, ¿cierto? Que yo ya intervine, voy donde dice tema, pincho, y acá sale la pregunta. ¿Cuál es la pregunta? Dice, ¿cómo afectan los roles sexuales en la conformación de grupos? Desarrolle el tema según lo aportado por distintos autores y su apreciación personal. Argumente y ejemplifique para dar sustento a su respuesta. Entonces, cuando usted está aquí, leyendo eso, usted tiene que colocarle aquí, responder. Le coloca responder, y aquí empieza a entregar su respuesta. Y finalmente le coloca enviar. ¿Ya? No tiene ninguna dificultad mayor. Ahora, si por X razón algunos de ustedes tienen algún inconveniente para poder ingresar a la plataforma o para poder responder en el foro, ¿ya? Yo les voy a, aquí para que se lo voy a dejar aquí mismo el correo electrónico, para que lo anoten. Ahí está. Ya ese correo me envían cuando ya así como que sea la última opción, ¿ya? ¿Por qué les comento esto? Porque desde la dirección de carrera van a monitorear que las respuestas que ingresen los estudiantes se hagan a través de la plataforma. Entonces yo voy a tener que justificar en el caso de un estudiante no haya podido ingresar. ¿Ya? Chiquillos, quedan 30 segundos. En cualquier momento se va a cortar la conexión, así que nos vemos a las 12 del Profesor, día. disculpe, ¿Sí? no puede ingresar a la plataforma. Ah, no puede entrar a la plataforma. No puede ingresar a la plataforma así con el root, no me Root, permite. es su root, sin el Sí. dígito verificador y sin puntos. Sí, Y la sí, contraseña exacto. también. Ya, Sí, entonces hago todo eso, pero no. va a tener no que me escribir funciona. a su directora de carrera para que la puedan habilitar. Ah, ok. ¿Ya? De todas formas, Profe, una consulta. ¿sí? Para volver a ingresar después de nuevo a este mismo foro, ¿tenemos que poner el link en la misma dirección que nos dieron antes? ¿O usted nos va a mandar otro? No, yo le voy a mandar otro link. Al mail. ¿Sí? Al mail. ¿Ya? Ya.